Señor presidente, señorías del Partido Socialista, la moción que traen aquí, en mi opinión, es una mezcla de irresponsabilidad fiscal, demagogia izquierdista trasnochada y simple chapuza. Por eso hemos presentado una enmienda para ajustarnos a los términos del acuerdo de Gobierno que firmamos con el anterior candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Socialista, Pedro Sánchez. Me explicaré. Aquí hay propuestas, por una parte, de política fiscal y, por otra parte, de lucha contra el fraude. En primer lugar, todo esto supone irresponsabilidad fiscal, porque si ustedes pretenden solamente a base de impuestos a las grandes fortunas aumentar los ingresos de tal manera que se incremente de forma sustancial este gasto social que ustedes creen que es necesario, sencillamente cuadrar el déficit no va a ser posible. Y este era un elemento fundamental en el acuerdo de Gobierno que firmamos con el Partido Socialista. En segundo término, aquí tienen también un planteamiento de que van a aumentar impuestos para reducir la desigualdad frente a la política laboral, presupuestaria, en fin. Para hacer frente a todos los problemas, todo se reduce a subir impuestos. Y la clave de esta historia es, vamos a ver, en primer término, impuestos sobre la riqueza. El impuesto de la riqueza que más recauda del mundo, que es el impuesto sobre grandes fortunas francés, recauda 2.000 millones de euros. Así es imposible cuadrar las cuentas de una caída de 20.000 millones de euros, que es el que ha tenido el impuesto de sociedades. En segundo término, el impuesto de sociedades. Ustedes proponen un tipo mínimo. Esto, en el impuesto de sociedades, mire usted, no es posible. Las grandes empresas están pagando menos, básicamente porque se traen dividendos del exterior que están exentos. Si estos dividendos les exigimos un tipo mínimo, van a pasar dos cosas. Uno, que nos vamos a saltar un centenar de tratados internacionales obligándoles a pagar dos veces. Y, en segundo término, mucho más sencillo, no se van a traer los dividendos. Nos vamos a quedar sin liquidez y, de paso, tampoco vamos a recaudar. Es decir, parece que, tristemente, y esta es una crítica repetida, que ustedes no saben de esto de fiscalidad. Y, por otra parte, precisamente como la cuestión del impuesto sobre la riqueza es bastante compleja, en el acuerdo y lo hemos reproducido en la enmienda, hemos puesto que se estudiaría. Y, por cierto, también referente a las rentas altas, que ustedes dicen que no hay que bajarles los impuestos. ¿Qué entienden ustedes por rentas altas? ¿Qué es el impuesto a los ricos? ¿30.000, 60.000 euros? Bueno, no sé, o a lo mejor es lo que me decía a mí un inspector, un impuesto ricos no es cualquiera, es simplemente todo aquel que gana un euro más del que yo gano. Esto al final conduce a una subida masiva de impuestos, a subirle los impuestos a la clase media, a algo que su candidato a presidente del Gobierno con su firma se comprometió específicamente a no hacer y que es lo que ustedes pretenden hacer en esta proposición no de ley. Por otra parte, lucha contra el fraude. Estamos de acuerdo, en primer término, claramente, en que hay que poner más recursos, no como ustedes hicieron a partir de 2008, reduciendo recursos, como hizo a continuación el Partido Popular desde 2012 y, a diferencia de ello, hemos conseguido en estos presupuestos que haya un incremento del 10% en los recursos de la lucha contra el fraude y que la agencia tributaria tenga 100 millones de euros más. Segunda cuestión, profesionalidad e independencia. Yo no puedo estar más de acuerdo con la necesidad de la necesaria independencia y profesionalidad. Bueno, en fin, yo me he dedicado a esto durante 15 años como inspector en activo. Pero claro, a mí es que esta cuestión, que lo centren todo las críticas a la como se ha producido en la última legislatura, donde es verdad, por ejemplo, en el caso Cemex, donde una inspectora de Hacienda fue cesada después de un acuerdo que no pareció gustarle a la jefatura. Bueno, pues es que esto también ha ocurrido en la 9ª legislatura. Es decir, hay pocos ejemplos más claros de interferencia política que la gestión de Miguel Ángel Fernández Ordóñez Mazo, que le puedo asegurar, y yo estaba allí, que ha habido pocos presidentes de la agencia tributaria que hayan sido tan malos y tan intervinientes políticamente. Ya le digo, su gestión fue casi tan mala como al frente del Banco de España. Pero no me quiero centrar en esto. Mire, vamos a ver, interferencias políticas. 2010. Los inspectores denuncian el escandaloso trato de favor a las fortunas españolas en Suiza. ¿Qué hicieron ustedes con la lista Falciani? Es decir, en lugar de iniciar inspecciones, que eran lo que proponíamos los profesionales, ustedes les enviaron unas cartas.
Y eso es una interferencia política que permitió a los peores defraudadores dejar de pagar, a defraudadores que tenían localizados. En fin, concluyo. Esto, efectivamente, lo hemos enmendado porque nos parece, como le decimos, que ustedes se están podemizando, que esto es izquierdismo trasnochado y que, además, es una chapuza técnica con irresponsabilidad fiscal. Si se pueden ajustar a los términos de la enmienda, que son los términos que ustedes mismos firmaron hace un año, pues entonces votaríamos a favor. Pero si por este sistema lo que quieren, además de criticar al Partido Popular, cosa que, en fin, incluso podríamos compartir, es además una subida masiva de impuestos a los españoles, para ese viaje no cuenten con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.